Pues muy buenos días, chicos. Qué sorpresa tenerles por aquí. Buenos días, profe. Muy buenos días. Hoy vamos a estar participando un poquito más y comenzamos con esto, chicos. ¿Cuáles de los siguientes triángulos consideras que son congruentes? Esa es la pregunta. Vean que son bastantes triángulos ahí de diferentes colores y es un poco difícil notar cuáles son los que tienen las mismas medidas, los mismos ángulos, cuáles serían congruentes, cuáles al moverlos y rotarlos encajarían a la perfección en otro. Por ejemplo, este triángulo gris, ¿creen que es congruente con algún otro triángulo? Sí, dicen por ahí. Hay un triángulo congruente, el gris con el verde. Bien, hay que ver los detalles. Ven que, por ejemplo, este gris parece que este ángulo es recto, ¿no? Pero este se ve como un poquito más grande. El ángulo parece un poquito más abierto. Veamos, a ver qué nos dice aquí esto. Y no, lástima, no tiene ningún triángulo congruente el triángulo gris. Veamos con el azul oscuro. ¿Creen que tiene un triángulo congruente? Es decir, recuerden que cuando decimos triángulo congruente es que al mover ese triángulo y ponerlo encima del otro, quede exactamente, o sea, prácticamente sea la misma figura. Si nosotros revisamos, no hay otro triángulo que se parezca a ese, excepto este de aquí. Pero al parecer este es un poco más grande, o sea que no quedaría perfectamente. Así que veamos qué nos dicen. Y efectivamente no tiene triángulo congruente. Veamos entonces qué sucede con ese de aquí, con el celeste. Ese triángulo que parece un árbol de Navidad. ¿Será que tiene un triángulo congruente? ¿Será posible? La mayoría dice que no. Veamos. Y efectivamente, ese no tiene triángulo congruente. Entonces, por ahí he visto que me dicen el verde con el morado, ¿de acuerdo? Es decir, este verde con este, ¿creen que casaría perfectamente? Amarillo y morado. Ah, muy bien. Parece que este amarillo podría ser congruente con este. ¿Y este verde creen que sea congruente con alguno? Al moverlo y rotarlo. Verde y azul. Veamos. Ah, efectivamente el anaranjado no es congruente con ningún otro. Veamos qué sucede. Movemos el verde. Tendríamos que rotarlo, ¿no? Veamos. Ahí está, perfectamente. Queda perfectamente encima del otro triángulo. Significa que sí son congruentes. Y ahora veamos qué sucede con los otros dos. Movemos el morado, hay que girarlo un poquito. Veamos. A la perfección encima del triángulo amarillo. Muy bien. Hemos determinado que habían dos pares de triángulos congruentes. Estaban movidos y estaban rotados. Justamente pues eso es el tema de hoy que corresponde a los criterios de congruencia de triángulos. Es necesario conocer todos los elementos de los triángulos, es decir, los tres ángulos y los tres lados, saber cuánto equivale a cada uno para estar seguros de que dos triángulos son congruentes. Pues no. Y ahora vamos a ver la definición de los criterios de congruencia. Para ello, les voy a pedir que por favor en su libreta de apuntes o en su computadora vayan tomando apuntes de esto, de la definición, porque puede ser que después hagamos una actividad en donde podamos evaluar esto. ¿Qué son los criterios de congruencia? Así, sin más, de manera sencilla, son argumentos mínimos para afirmar si dos triángulos o más son congruentes. Cuando decimos argumentos mínimos, entonces ya nos hacemos a la idea de que no es necesario conocer todos los elementos de un triángulo para saber que si son congruentes o no. Así que veamos qué pasa con esto. ¿Cuáles son estos criterios de congruencia? Primero, aquí nos vamos a centrar en que tenemos que comprobar que al tener dos triángulos, pues sean o no congruentes. Y para ello, pues matemáticamente se han establecido tres criterios. El primero es el lado, lado, lado. El segundo criterio es el lado, ángulo, lado. Y el último criterio de congruencia es el ángulo, lado, ángulo o el criterio ala. Y además este primer criterio de congruencia es bastante intuitivo. Es decir, con que los tres lados
midan lo mismo en dos triángulos, automáticamente vamos a saber que esos triángulos son congruentes.